¿Qué tal? Buen día. Un gusto saludarlos nuevamente por este medio. En esta ocasión desarrollaremos el tema con respecto a lo que es el circuito del arranque de un motor eléctrico trifásico de forma directa. En ellos veremos los siguientes elementos, lo que son el circuito de potencia y el circuito de control. Posteriormente analizaremos el circuito o probaremos el circuito en la maqueta. Bien, vamos a ver los circuitos o los componentes de los que se integra dicho circuito de potencia. El primero es el disyuntor trifásico, porque es donde llega la alimentación de corriente de línea. Posteriormente tenemos lo que es el contactor, que es el elemento de control, que es el encargado de enviar la energía que proviene del disyuntor hacia lo que es el relé térmico. Y finalmente vamos a llegar a lo que sería el motor eléctrico. Pero en esta ocasión vamos a utilizar tres focos testigos que nos servirán para indicar cuando la energía llegue hasta este punto. Una vez analicemos este circuito, vamos a ver ahora lo que es el circuito de control. El circuito de control está integrado por un disyuntor, pero en este caso va a ser un disyuntor monofásico, un interruptor de paro y uno de arranque, que son los que se encuentran en la maqueta. Y los circuitos auxiliares de lo que es el relé térmico, el circuito auxiliar o el interruptor abierto de lo que es el contactor y la bobina. Bien, veamos cómo funciona el circuito. Cuando yo acciono el disyuntor, la energía que proviene de línea va a llegar hasta lo que es la entrada del contactor. Para que funcione el circuito, requiero yo de accionar el disyuntor monofásico. Acciono el interruptor de arranque y esto me va a permitir el accionamiento de la bobina del contactor. Una vez accionada la bobina del contactor, la energía va a fluir hacia estos puntos. Para que la bobina del contactor se quede accionada, vamos a conectar lo que son los contactos auxiliares 13 y 14. Si ponemos atención, la alimentación para estos contactos proviene desde el disyuntor. Desde la línea de fase va a pasar por los contactos auxiliares 95 y 96 del relé térmico. Una vez pasa la energía por estos contactos, presionamos este interruptor, esta bobina genera un campo magnético que va a ocasionar que este interruptor normalmente abierto se cierre. Y de esta forma, aunque este contacto se encuentre deshabilitado, posterior que lo presionamos, la energía va a fluir libremente por el circuito. Ahora, para nosotros detener dicho circuito, podemos presionar el interruptor de paro, que lo que haría es cortar la alimentación hacia aquí. Con esto se ocasiona que la bobina se desenergice, el campo magnético colapse, se abre los terminales 13 y 14, se desactiva la bobina y el contactor se abriría. Con esto ocasionamos que el circuito deje de fluir energía. Ahora, eso sería un modo para lograr que el circuito deje de funcionar. Otra forma de que esto deje de funcionar o de que el circuito continúe trabajando es si existe una sobrecarga o una sobretensión o una sobrecorriente, perdón. Para esto se trabajarían con los contactos auxiliares del relé térmico. Es decir, si el relé térmico tiene una sobrecorriente, los contactos auxiliares se abrirían, ocasionando el mismo caso, que deje de fluir corriente hacia las terminales 13 y 14 y que la bobina del contactor se desactive. Bien, pasaremos entonces a ver cómo funciona en la maqueta. Entonces, en la maqueta nosotros tenemos aquí la alimentación de lo que son las tres fases que alimentan al disyuntor trifásico. Disyuntor trifásico, línea de contactores, relé térmico y las salidas, como ustedes pueden ver en el diagrama, nosotros las conectamos a los focos testigos. Es decir, cuando el sistema comienza a funcionar, va a mandar la alimentación hasta estos tres focos. ¿Va? Entonces, voy a presionar el botón de arranque, que es el botón verde, y con eso conseguimos que los tres testigos se iluminen. Es decir, la alimentación del disyuntor pasa al contactor, el contactor es accionado, pasa por el relé térmico y acciona estos elementos. Como mencionamos, podemos parar el circuito presionando paro, o bien damos arranque nuevamente y si existe una sobrecorriente, también se ocasionaría la apertura del circuito. Es decir, cuando nosotros presionamos este botón del relé térmico estamos simulando una sobrecorriente y con eso nosotros podemos también proteger el circuito. Misma situación sería para el motor eléctrico
video.